Hey, ¿qué onda? Soy Dando Novels. Antes de arrancar, solo quiero decir algo rápido: esto es pura ficción, no me pertenece ni representa la realidad. Es contenido creado para entretener, imaginar y pasarla bien. Así que relájate, disfruta, y no lo tomes demasiado en serio. Capítulo 61, gracias. Comillas miau. El hombre y el gato cruzaron miradas. En ese instante, la lámpara de gas de la habitación parpadeó tenuemente, y el aire frente a ellos se abrió con un silbido. Un pequeño pájaro negro salió volando. Lilith no entró en pánico esta vez, pero instintivamente se liberó y se agachó, moviendo la cola inconscientemente, adoptando una postura de caza. El pájaro negro revoloteaba frente a Edward, batiendo sus alas y hablando con una voz que no era ni masculina ni femenina. Varitas, tos. Un momento. Edward abrió el cajón de su mesita de noche, sacó una bolsa de cuero y extrajo dos varitas de mala calidad que había comprado para emergencias. Una era de acebo y la otra de abedul. Tíralos al suelo. Edward los arrojó uno tras otro. El pájaro negro se lanzó hacia adelante como un rayo, engulléndolos, uno en cada bocado. Instantes después, su pecho se contrajo y, con un ataque de tos, escupió un montón de virutas de madera masticadas al suelo. Edward estaba atónito. Imposible. ¿De verdad se puede distinguir entre varitas defectuosas y buenas solo comiéndolas? El sabor no es el correcto. El pájaro fijó sus ojos completamente negros en Edward. Quiero el mismo tipo que la última vez. ¿Cuál es la diferencia? No lo sé, pero esto no es lo que quiero. Comillas, puedes distinguirlos antes de comerlos. El pájaro ladeó la cabeza pensativo. Por ahora no. Edward levantó las manos, exasperado. Me lo estás poniendo muy difícil, ¿sabes? Estas varitas mágicas me costaron lo mismo. No puedes simplemente comértelas y luego decirme que no sirven. Eso no es justo para mí. El pájaro se quedó en silencio un rato, como si estuviera meditando sobre las palabras de Edward. Después de un momento, volvió a insistir. Quiero el mismo tipo que antes. De repente, su mirada se posó en los dedos de Edward. Sus pupilas, oscuras como la noche, parecieron destellar, y aleteó con excitación. Comillas, esa misma. Dámela y no volveré a pedir varitas nunca más. Edward parpadeó sorprendido. ¿Qué podía provocar una reacción tan fuerte en ese extraño y misterioso pájaro negro? La piedra de la resurrección. Comillas, ¿de eso estás hablando? Comillas, sí. El pájaro se emocionó aún más, pero logró reprimir su deseo y no se abalanzó sobre él como lo hizo la primera vez. Edward apretó el puño al instante, escondiendo la piedra de la resurrección en la palma de su mano. Su tono se tornó serio. No, no puedo darte esto. Luego añadió, al menos, no por ahora. La emoción del pájaro negro se desvaneció al instante. Dio unas cuantas vueltas por la habitación en silencio, luego pronunció un último comentario antes de desaparecer de nuevo en una grieta recién abierta en el aire. La próxima vez quiero el mismo tipo de varita que antes. Edward acarició suavemente el pelaje del lomo de Lilith. Al ver su mirada perpleja, soltó una risita. Ya no está. Lilith extendió una pata hacia el lugar donde había desaparecido el pájaro negro, pero solo alcanzó a ver el vacío. Miau. TCH, la misma varita, compré algunas la última vez, pero incluso entonces, solo tenía una como esa. Edward se frotó la barbilla pensativo. ¿Cuál es la diferencia, en realidad? ¿Solo porque estas estaban defectuosas? ¿O es la madera o el núcleo? En el mundo de Harry Potter, las diferencias entre las varitas se reducían a tan solo unos pocos factores. La varita de Edward estaba hecha de endrino y tenía un núcleo de pluma de fénix. La madera en sí era común, así que la clave debía ser la pluma de fénix. Comillas, eso es todo. Edward aplaudió al darse cuenta. Aunque el universo de Harry Potter era mucho más débil que el del Señor de los Misterios, un fénix seguía siendo un fénix. Para una criatura parecida a un ave como la negra, consumir plumas de fénix para lograr algún tipo de evolución vital sonaba plausible. Si ese era el caso, entonces no había necesidad de seguir comprando varitas. Podía arrancarle las plumas directamente a Fawkes. De todos modos, ese pájaro iba a explotar y resucitar como un payaso calvo. ¿Para qué desperdiciar todas esas plumas? Entonces, está decidido, es hora de dormir. Edward bostezó y volvió a cerrar los ojos. Se dejó llevar por la somnolencia y sintió como si estuviera soñando. En el sueño, una chica rubia se le acercó con una dulce sonrisa, inclinándose afectuosamente. Incluso podía sentir el calor de su aliento en su piel. MMM. Edward abrió los ojos de golpe, solo para ver una cabeza peluda que se inclinaba cerca.
Santo. Se incorporó de golpe, atónito, mientras miraba al gran Golden Retriever que estaba de pie junto a la cabecera de su cama. Comillas, Susie, ¿qué haces aquí? Susie movió la cola alegremente. Vine a ver a Lilith. No, quiero decir, ¿cómo demonios llegaste a Tingen? Ni idea. Audrey me llevó a un armario, luego subimos unas escaleras y cuando salimos, estábamos aquí. Veo. Edward echó un vistazo a la bolsa de cuero que tenía en su mesita de noche. La boca de la bolsa ya estaba abierta, dejando ver el espacio ampliado por el encantamiento de extensión indetectable. Miró a su alrededor y preguntó, comillas, ¿dónde está ahora? Está en la sala jugando con Lilith. Audrey dijo que las chicas no deberían entrar en la habitación de un chico sin permiso, respondió Susie con un ligero ceño fruncido, desconcertada. Pero yo también soy una chica, así que ¿por qué me dejó venir a despertarte? esa es una buena pregunta. Tras un rápido baño, Edward usó un hechizo de transformación para ponerse ropa informal de casa y se dirigió al salón. Audrey acababa de lanzar una pequeña pelota al aire, y Lilith saltó con gracia para atraparla. Con la pelota en la boca, Lilith giró la cabeza para saludar a Edward con un suave maullido. La pelota se le cayó de la boca, pero sin siquiera mirarla, instintivamente levantó una patita para atraparla, la pateó y volvió a correr tras ella. Susie se quedó a un lado, observando con avidez, primero se agachó, luego se puso a cuatro patas, ansiosa por participar. Entonces, dijo Edward, ¿qué te trae por aquí tan temprano por la mañana? Audrey llevaba un vestido que había comprado ese mismo día en Londres, un sencillo vestido largo azul claro, combinado con zapatillas blancas y un sombrero de paja de ala redonda. Parecía una chica dulce y encantadora, como la vecina de al lado, lista para un picnic primaveral. Sin embargo, su expresión era seria. He recibido una invitación al baile del Duque Negan. Edward lo comprendió de inmediato. Probablemente se trataba del baile, donde Kilangos intentaría asesinar al Duque Negan. El intento fracasaría y, durante su huida, Kilangos sería abatido por el señor Azik, convocado por Klein. Durante todo el evento, el Club del Tarot prácticamente se mantuvo al margen, salvo por Audrey, que avisó al loco. Edward, al igual que Audrey en la línea temporal original, no tenía intención de interferir ni de alardear. Su único objetivo era el mismo, informar del suceso para reclamar una parte de la cuantiosa recompensa por Kilangos. Comillas, ¿cuándo es? Comienza esta noche a las 7 p.m. Edward reflexionó un momento y dijo, informaremos de inmediato tanto al ahorcado como al bufón. También lo comunicaré a la iglesia de la noche eterna. Después, iré contigo al baile, si ocurre algo, me aseguraré de sacarte de allí inmediatamente. El rostro de Audrey se iluminó con una sonrisa radiante. Está bien. Luego llamó a Susie y le dijo, bueno, ya me voy. Nos vemos por la tarde. Espera, Audrey, hay algo que quiero preguntarte, dijo Edward, dudando un momento. Últimamente he notado que Lilith parece estar volviéndose más inteligente. Es casi como si hubiera tomado una poción o algo así. Comíllase. He querido darle una poción, pero nunca conseguí la fórmula ni los ingredientes. Así que quería preguntar, ¿podría ser Susie? Audrey comprendió al instante lo que quería decir. Frunció el ceño pensativa antes de responder. No creo que sea probable. Primero, Susie no tiene forma de conseguir los ingredientes para una poción. Segundo, no tendría ningún motivo para ocultárnoslo, ¿verdad? Pero hablaré con ella por si acaso. Está bien. Edward suspiró. Quizás le estoy dando demasiadas vueltas. Aparte de ser más inteligente, no ha mostrado ninguna otra señal de cualidades extraordinarias. Dudó un instante y luego sacó de su bolsa un objeto en forma de corazón, de color azul pálido y cristalino. Originalmente quería dártelo a ti. Audrey parpadeó sorprendida. Comillas, ¿qué es eso? ¿Una gema con forma de corazón? Más precisamente, es un corazón. Audrey retiró la mano instintivamente, pero enseguida lo comprendió. Comillas, ¿es un objeto de Beyonder? Esta es una característica de Beyonder que dejó un psiquiatra de la secuencia 7 que perdió el control. Nuestro equipo Nitauk lo neutralizó anoche. Intercambié méritos futuros para recuperarla. Desafortunadamente, es probable que esté contaminada, de lo contrario, podría haber servido como ingrediente principal para la poción del psiquiatra. Hizo una pausa y luego añadió, pero veré si hay alguna manera de purificarla. Comillas, un ingrediente principal para la poción del psiquiatra. Los ojos verdes de Audrey se iluminaron al instante. Como secuencia 9, llevaba mucho tiempo experimentando la frustración de tener dinero pero no poder comprar fórmulas ni materiales.
No esperaba que Edward le entregara sin más el material principal para un ascenso a secuencia 7, aunque tal vez no fuera utilizable, y no se sentía del todo cómoda usando el corazón de alguien para preparar una poción. Aún así, Audrey sonrió cálidamente. Gracias, Edward. No hace falta que me des las gracias, es decir, ni siquiera estoy seguro de poder purificarlo, y además, todavía te debo miles de libras de oro. Audrey se inclinó hacia adelante, le revolvió suavemente el pelo y se rió. Te dije que era un regalo de tu hermana mayor, no vuelvas a mencionar el dinero, pórtate bien. Coma, muchas gracias, Capítulo 62, la víspera. 7 p.m. En la mansión del duque de Negan, en el distrito de Backlund, perteneciente a la emperatriz, se celebraba un gran baile. Los invitados se reunían en pequeños grupos, charlando sentados o de pie. Quienes buscaban un respiro del bullicio se dirigían a los balcones contiguos al salón principal, contemplando los jardines y la luna carmesí en el cielo. Al comenzar oficialmente el baile, Audrey, la joya más deslumbrante de Backlund, se convirtió, naturalmente, en el centro de atención. Muchos jóvenes deseaban invitarla al baile de apertura. Vuelvo enseguida, susurró Audrey a su doncella personal, Annie, antes de acercarse al conde de Hall, a quien varias damas de la nobleza invitaban. Sonrió y dijo, «Padre, ¿me concede este baile?» «Perdonadme, pero jamás podría negarme a mi hija», respondió el conde de Hall con una reverencia, rechazando cortésmente las peticiones de las damas. Tomó la mano de Audrey y la condujo a la pista de baile. Con una familiaridad elegante, se movió al ritmo de la música y rió entre dientes, comillas, «Te envió tu madre a rescatarme». No exactamente. Simplemente no quería bailar con esos supuestos jóvenes prometedores. Comparados con los príncipes, la verdad es que son bastante mediocres. ¿Has estado en contacto con alguno de ellos últimamente? Audrey frunció el ceño y gimió, «Oh, padre, ten piedad de mí, todavía no soy mayor de edad». No por mucho tiempo. El conde no dijo nada más y, en su lugar, hizo girar a su hija con un gesto teatral, terminando con una pose impactante que le valió una ronda de aplausos. Mientras tanto, Annie, la doncella personal, recorría discretamente el salón de baile con la mirada, deteniéndose finalmente en un hombre alto y corpulento. Era el anfitrión del baile de esa noche, el principal partidario del partido conservador de Loen y el mayor terrateniente del reino, el duque Negan. Así es, Annie, la criada de Audrey, era en realidad Edward disfrazado, vestido una vez más con ropa de mujer. Tras finalizar el baile de apertura, Audrey regresó junto a Edward, algo sin aliento. Apretó los labios y susurró, «¿No es terriblemente aburrido? La verdad es que no soy la única, al menos la mitad de la gente aquí piensa lo mismo. Pero aún así asisten a baile tras baile. Esa es la regla de la alta sociedad en Loen, si quieres formar parte de ella, tienes que seguir sus reglas». Edward echó un vistazo a unos jóvenes que se acercaban con copas de vino y sonrió con sorna, «Parece que se lo están pasando de maravilla». Comillas, esos tipos son tan molestos, corramos. Audrey le agarró la mano y se apresuró a dirigirse hacia el pasillo que conducía al comedor. Edward, con torpeza, levantaba el dobladillo de la falda de la criada mientras avanzaba, tropezando a cada paso. Al ver a Audrey caminar con tanta gracia con su vestido mucho más elaborado, no pudo evitar sentirse un poco impresionado. Ser una dama noble claramente no era fácil. Poco después, los dos se sentaron uno al lado del otro en un rincón de la mesa del comedor. Audrey sostenía un trozo de pastel y comía cada bocado con elegante precisión. Edward la imitó, dando pequeños bocados a su propio pastel. La verdad es que tengo que admitir que la comida aquí está bastante buena. Una de las mayores pasiones del duque Negan es comer. Sus chefs podrían incluso superar en sabor a los del Palacio Real. Audrey activó el modo espectador y observó en silencio a todos los invitados a su alrededor. Bajó la voz y preguntó, comillas, ¿recuerdan de quién está disfrazado Quilangos? Creo que era algún varón, pero, sinceramente, no hace falta que lo reconozcas. Ya lo denuncié a la Iglesia de la Noche Eterna. Solo estamos aquí para ver el espectáculo. En cuanto Quilangos haga su movimiento, alguien se encargará de él. Solo estoy aquí esta noche por si las cosas se complican, para poder sacarte de aquí cuanto antes. Mientras hablaban, un fuerte estruendo resonó en el salón de baile, seguido de gritos de pánico por parte de los invitados. Comillas a. Un minuto antes. Quilangos jamás esperó que este intento de asesinato fuera anticipado. En el instante en que lanzó una hoja de viento e hizo caer la lámpara de araña, apareció la espada de la diosa, Crespet Cesimir.
Este asesinato estaba condenado al fracaso. Ahora, lo único que importaba era salir con vida. Una onda invisible se extendió desde Quilangos, sumiendo a los invitados, damas y caballeros por igual, en un miedo incontrolable. Abandonaron sus escondites y corrieron a ciegas en todas direcciones, sembrando el caos en la escena. Crestet, que se dirigía directamente hacia Quilangos, fue rápidamente obstaculizado por la multitud que huía. Aprovechando la oportunidad, Quilangos creó un torbellino a su alrededor y corrió a toda velocidad, atravesando la puerta de un salón y dirigiéndose hacia una ventana. Estallido. La ventana no se hizo añicos como se esperaba. En algún momento, el cristal se había transformado en acero reforzado. El impacto dejó la frente de Quilangos ensangrentada y la visión borrosa. Crestet recorrió el salón de baile con asombro, pero no pudo localizar al culpable que había manipulado la ventana. Agarrando con fuerza su espada de hueso, se dirigió hacia el Quilangos caído, mordiéndolo ligeramente con los dientes. Un espectro gris rojizo, sellado dentro de uno de ellos, se lanzó hacia la cabeza de Quilangos. Quilangos invocó otro torbellino y se lanzó hacia atrás, hacia otra ventana. Sus ojos brillaban con electricidad, escudriñando a todos a su alrededor, se protegía de ese enemigo oculto. Crested clavó su espada de hueso en el suelo. Una sombra se extendió rápidamente hacia Quilangos, repleta de brazos secos y negros que arañaban y tanteaban con rugidos roncos. Este era su segundo espíritu sellado, no, un espectro, uno que había devorado muchas almas y se había vuelto inmensamente poderoso. Quilangos alzó su mano enguantada y volvió a lanzar luz de santidad, invocando el poder del sacerdote de la luz. Pero al instante siguiente, su mano izquierda fue cercenada repentinamente a la altura de la muñeca. La herida era limpia y lisa, dejando al descubierto huesos, tendones y carne. Un momento después, la sangre brotó a borbotones mientras gemía de agonía. Esa demora bastó, el espectro que se escondía entre las sombras saltó y lo golpeó en el aire. Innumerables brazos ennegrecidos se aferraron a su cuerpo, desgarrando su ropa, su carne y su piel con una locura frenética. Comillas a. El cruel pirata dejó escapar un breve y agónico grito. Invocó más cuchillas de viento para destrozar los brazos fantasmales. Tras una dura lucha, finalmente logró liberarse, pero su cuerpo entero estaba empapado en sangre, apenas quedaba un trozo de piel intacto. Tras caer al suelo tambaleándose, Quilangos apretó los dientes para soportar el dolor insoportable y corrió hacia el bosque que se extendía frente a la villa, la ruta de escape que había planeado de antemano. Sabía que, en su estado actual, con su objeto místico perdido y él mismo gravemente herido, sus posibilidades de sobrevivir eran escasas, pero su abrumador deseo de vivir lo impulsó a huir con todas sus fuerzas. El bosque estaba justo delante. Un destello de esperanza brilló en sus ojos inyectados en sangre. Más rápido, solo un poco más rápido. Si logro llegar al bosque, podré. En ese preciso instante, una figura emergió de entre los árboles. Vestía una túnica bordada con motivos de relámpagos, su cabello era azul oscuro y enredado como algas marinas, y su expresión fría y penetrante. Era un viejo conocido, Alger. ¿Cuánto tiempo sin verte, Quilangos? Antes de que Quilangos pudiera responder, Alger levantó su revólver y disparó contra el pirata, que ya estaba al límite de sus fuerzas. Estallido, 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 estallido. 6 balas dieron en el blanco, pecho, piernas, hombros, frente. Quilangos se desplomó, muerto. Una tenue columna de humo se elevaba desde la herida en su cráneo, sus ojos, bien abiertos, congelados para siempre en la incredulidad. Por fin se acabó. Ahora nadie más conocía ese secreto. Alger exhaló profundamente, se llevó la mano al pecho y murmuró, alabado sea el loco. Luego desapareció en el oscuro bosque. Tras cruzar el bosque y bordear un lago artificial, Alger acababa de abandonar el lugar cuando, de repente, el mundo cambió. Todo en la oscuridad adquirió una viveza antinatural, el verde de los árboles se intensificó, el rojo de la fruta se volvió más rojo, la negrura del lago, más profunda. El mundo parecía un lienzo salpicado de pintura al óleo. En el cielo, donde la luna carmesí había quedado oculta, flotaban innumerables figuras translúcidas e indescriptibles, y luces radiantes de distintos tonos, cada una de las cuales escondía un conocimiento misterioso. Alarmado, la intuición espiritual de Alger le lanzó advertencias a gritos en su mente, como si se hubiera topado con alguna entidad grandiosa y aterradora. Comillas, ¿quién anda ahí? Una oleada de miedo lo invadió. Intentó sacar su arma, pero no pudo mover ni un dedo.
Comillas, ¿qué está pasando? Una potencia de alto nivel. ¿Pero por qué me atacan? ¿Acaso hay alguien detrás de Kilangos? Un charco de agua negra como la noche se formó a sus pies y subió rápidamente. Una mano pálida surgió de repente de las profundidades y lo arrastró hacia abajo. Alger ni siquiera tuvo tiempo de resistirse antes de ser engullido. Se acabó. Justo cuando ese pensamiento cruzó por su mente, el agua oscura lo escupió. Recuperó el control de su cuerpo. Tras revisarse frenéticamente, no encontró ninguna herida. Entonces, apareció de la nada un hombre con sombrero de copa. Tenía el pelo negro y la piel bronceada, con ojos profundos y cansados. El hombre frunció el ceño mientras miraba a Alger y murmuró, comillas, tampoco aquí. Se giró pensativo hacia la mansión brillantemente iluminada. Una brisa agitó las hojas a su alrededor, y él desapareció. Solo quedaba Alger, jadeando, con el sudor goteando como la lluvia. Comillas, ¿quién era ese? ¿Qué buscaba? También andaba tras Kilangos. Pero los únicos que deberían haber sabido del paradero de Kilangos eran los miembros del Club del Tarot. Un momento, el señor Tower mencionó que había informado a la iglesia de la diosa de la noche eterna con antelación, pero ese hombre de hace un momento era claramente un ser de gran poder proveniente del camino de la muerte, alguien así no debería existir en la iglesia de la diosa. Él no me mató, y es poco probable que sea alguien que apoye a Kilangos. Entonces él. A Alger se le ocurrió una idea repentina. Podría ser uno de los benditos del loco, un bendito de alto rango que, tras enterarse de nuestro plan para derrotar a Kilangos y encontrándose casualmente en Backlund, decidió pasar por aquí por curiosidad. Pero Kilangos ya estaba muerto, ¿por qué me atacó entonces? Solo para saludar, para contar un chiste. O tal vez. Una advertencia. Debe ser eso. Habíamos acordado que yo avisaría a la Iglesia de las Tormentas para que capturaran a Kilangos, pero tras confirmar que había perdido su capacidad de luchar, dudé en enviar la señal. En cambio, le tendí una emboscada a solas para ocultar el secreto de esa isla. ¿Podría esto haber disgustado al bendito, o incluso al mismísimo señor tonto? Un escalofrío recorrió la espalda de Alger. Instintivamente bajó la cabeza. Dentro de la mansión del duque Negan, Audrey, que acababa de observar a su madre y a un grupo de damas de la nobleza hablar sobre el intento de asesinato anterior, notó que su padre, el conde de Hall, se acercaba. Primero le dedicó unas palabras de consuelo a su esposa antes de acercarse a Audrey y decirle en voz baja, ya está todo solucionado. Audrey, interpretando el papel de una joven asustada, bajó la voz y preguntó, comillas, ¿quién se atrevería a atacar al duque Negan de una manera tan temeraria? El conde la miró en silencio durante unos segundos y luego respondió, Kilangos, un pirata infame conocido como vicealmirante Huracán. Comillas, ¿fue capturado? Crested Cesimir, de la Iglesia de la Noche Eterna, lo hirió gravemente, pero ¿quién le asestó el golpe mortal? No fue él. Comillas, entonces ¿quién era? No lo sabemos. Las comisuras del bigote cuidadosamente arreglado del conde se curvaron en una sutil sonrisa. Comillas, ¿sabes algo al respecto, Audrey? Audrey abrió mucho sus ojos color esmeralda y parpadeó con inocencia. Si ni siquiera tú lo sabes, padre, ¿cómo podría saberlo yo? Jeje. El conde soltó una risita y luego miró alrededor de la habitación como si buscara a alguien. Comillas, ¿dónde está Annie? No se encontraba bien, así que se marchó temprano. El conde asintió y dirigió a su hija una mirada larga y cómplice. Una vez más, padre e hija alcanzaron un entendimiento silencioso. Pase lo que pase, ten cuidado. ¿Cómo lo entiendo, padre? Cuando Edward regresó a Tingen, Klein ya lo estaba esperando. Comillas, todo salió bien esta noche. Tal como me dijiste, llegué justo cuando Kilangos hizo su movimiento. Bajo el ataque de Crested Cesimir, huyó gravemente herido. Aproveché la oportunidad para asestarle un par de golpes, le cercené la mano izquierda y le quité su objeto mágico. Luego regresé rápidamente. Sin ese objeto, es solo un secuencia 6, escapar del señor Cesimir sería prácticamente imposible. Eso es bueno. En ese preciso instante, el mundo a su alrededor se distorsionó repentinamente. Los rojos se volvieron más intensos, los amarillos más vivos, los blancos deslumbrantemente brillantes, los colores se mezclaban entre sí como gruesas pinceladas de pintura al óleo, formando una imagen surrealista. Y entonces apareció un hombre alto, digno y de mediana edad. Tenía la piel bronceada, vestía un frac negro y un sombrero de copa de seda. Sus ojos marrones reflejaban una mirada profunda y curtida, y sus rasgos faciales eran suaves, con un pequeño lunar negro debajo de la oreja derecha. Era Azik Exgers. Señor Azik.
¿Qué le trae por aquí? ¿Qué le pasó a Kilangos? Klein los presentó rápidamente. Señora Zick, este es mi amigo Edward, alguien en quien confío plenamente. Edward, este es mi mentor, el señor Azik, a quien respeto profundamente. Azik se quitó el sombrero y asintió cortésmente a Edward. Su tono era tranquilo y amable. Cuando llegué, ya estaba muerto. Su objeto místico también había desaparecido. Hizo una pausa, luego dirigió su mirada a Edward y preguntó, ¿comillas lo tienes? Klein miró a Edward con sorpresa. Oh. Edward sacó a regañadientes de su abrigo un objeto que se retorcía, hambre reptante. La recogí cuando le corté la mano izquierda a Kilangos. La agarré por instinto. Azik sintió. No sé si Klein te lo ha contado, pero estoy buscando mis recuerdos perdidos. Este objeto podría ayudarme a recordar algo. ¿Me lo permitirías para estudiarlo? No te preocupes, te compensaré como corresponde. Claro que sí, tómalo. He oído que tiene un efecto secundario bastante desagradable, solo quería saber qué hacer con él. Una leve sonrisa apareció en el rostro de Azik. Gracias, Edward. Una vez que Azik se marchó, Edward se volvió hacia Klein y le preguntó. Klein, ¿el señor Azik es un semidios? ¿O tal vez, un ángel? Muy probablemente. Comillas y. Es él también uno de los bienaventurados del loco. Oh. Deseo. Caminaron juntos por la calle tenuemente iluminada hasta llegar a una bifurcación. Edward se detuvo y preguntó, por cierto, oí que antes de unirme, ustedes eliminaron a un Beyonder del camino de las brujas. Canalizaron al espíritu, o obtuvieron alguna fórmula para las secuencias inferiores. Sí, ¿por qué? Quiero las fórmulas del camino de la bruja. Véndelas. Klein lo pensó un instante, sacó un pequeño trozo de papel y se lo entregó. Tómalo. El camino de la bruja implica dolor, matanza y desastre, no tengo intención de venderlo. Conservarlo tampoco me beneficia. Pero ten mucho cuidado, no dejes que caiga en malas manos. Vamos, por favor. Incluso los hermanos de sangre llevan cuentas. No pagar sería un error. ¿Qué te parece esto? 100 libras por secuencia. Eso son 300 libras en total. Klein puso los ojos en blanco. Las fórmulas para las secuencias 9 a 7 se venden fácilmente por cerca de 2000 libras de oro en el mercado negro, y me ofreces 300. Mientras actúas como si estuvieras saldando una deuda. Ese es el tipo de trato que se oye resonar a kilómetros de distancia. Entonces, fingió no haber oído nada, agitó la mano y dijo, vete a casa, nos vemos. Calle Daffodil 2. Klein abrió la puerta en silencio y entró. Su hermana Melissa dormitaba en el sofá de la sala, mientras que su hermano Benson leía el periódico. Al oír la puerta, Benson levantó la vista, y Melissa abrió los ojos de inmediato. ¿Has vuelto, Klein? Klein cerró la puerta y se quitó el sombrero y el abrigo. Frunció ligeramente el ceño. Comillas, ¿por qué sigues despierto? Melissa se acercó, lo miró de arriba a abajo y luego suspiró aliviada. Te llamaron tan de repente y no nos dijiste nada. ¿Cómo íbamos a dormir? Aunque Benson no dijo nada, sus ojos reflejaban preocupación. El corazón de Klein se enterneció, una leve sonrisa apareció en su rostro. Fue solo una emergencia laboral. Necesitaban que me encargara de algo, ya está todo solucionado. Hizo una pausa. Este trabajo mío puede traer este tipo de situaciones a menudo. Por eso el sueldo es tan bueno. La próxima vez que ocurra, no tendrás que esperarme despierto. Benson se puso de pie, sonriendo. Entendido. Ah, sí, Melissa te guardó un poco de leche caliente. Está en la cocina. Bébetela antes de acostarte. Entiendo. Buenas noches. Buenas noches. Al ver a Benson y a la bostezante Melissa desaparecer en sus habitaciones, la tensión que había atormentado a Klein durante toda la noche finalmente se desvaneció. Esto debe ser lo que significa hogar. Calle Tulipán 5. Edward estaba sentado al borde de la cama, sosteniendo una toalla húmeda mientras limpiaba con cuidado las patitas de Lilith. Lilith se portaba inusualmente bien esa noche, estaba sentada tranquilamente, observando con curiosidad sus movimientos. Pronto, sin embargo, su atención se desvió hacia la esquina de la toalla que ondeaba. Su cabeza se movía de arriba a abajo mientras la seguía con la mirada, hasta que finalmente extendió una pata para jugar con ella. Listo, todo bien limpio. Edward la recostó en la cama, luego fue a enjuagar su toalla personal y la colgó junto a su paño facial para que se secara. Miau. Comillas da. Edward sacó el papelito con las fórmulas del camino de la bruja y lo agitó delante de Lilith con una sonrisa. Lilith, en cuanto reúna todos los ingredientes, te prepararé la poción del asesino.
Lilith ladeó la cabeza, su pequeño rostro lleno de inocente curiosidad. Miau. Edward miró la luna que se veía por la ventana y murmuró. Es hora de actuar. Capítulo 63. Un amigo clérigo mío. Backlund, distrito de Empress, la lujosa villa de Earl Hall. Como de costumbre, Audrey fue al comedor a desayunar. Antes le gustaban mucho los dulces, pero últimamente, bajo la influencia de Edward, su gusto se había vuelto cada vez más ligero. Tras tomar un sorbo de café amargo, Audrey recibió un ejemplar del Backlund The Morning Post de manos de su doncella personal, Annie. La portada lucía un gran titular: el almirante pirata Quilangos muere a manos de los guardaespaldas del duque en Backlund. Gracias a la información previa sobre los movimientos de Quilangos, altos funcionarios de los castigadores mandatarios, los Nitaus, la mente colmena de la maquinaria y el Departamento Especial del Ejército coordinaron sus acciones para llevar a cabo una emboscada exitosa. Al final, fue la espada de la diosa de la iglesia de la diosa de la noche eterna, Crested Cesimir, quien personalmente le asestó el golpe fatal, poniendo fin a su vida pecaminosa. Tras leer esa parte, Audrey dobló el periódico con una expresión de indignación en los ojos. Si Edward no lo hubiera avisado con antelación, puede que ni siquiera hubieran llegado antes de que Quilangos escapara. Me pregunto cómo estará Edward ahora. Todavía no ha enviado ninguna noticia desde anoche. Anoche, Earl Hall había convocado a varios Beyonders para que custodiaran la villa en secreto. Por eso, Audrey no se había atrevido a entrar en la caja de viaje y usar el gabinete desaparecedor para visitar a Edward, y mucho menos a preparar un ritual para invocar a un mensajero. En ese momento, Earl Hall, sentado al otro lado de la mesa, dejó el periódico y suspiró. Sigo sin entender por qué ese pirata desquiciado se desplazaría hasta Backlund para asesinar al duque Negan. Aunque discrepamos políticamente, si el duque Negan muriera, no me gustaría presenciar el caos que se desataría en el panorama político de Loen. Audrey parpadeó con curiosidad. Papá, he oído que hay muchas recompensas por estos Quilangos. ¿Es cierto? En efecto, asintió Earl Hall. La recompensa por Quilangos solo en Loen era de unas 10.000 libras de oro. La República de Intis, el Imperio Zaisak y otros países y organizaciones también ofrecían recompensas por él, sumando un total de unas 20.000 más. Vaya, menuda fortuna. Comillas, entonces, ¿quién recibirá esas recompensas? Earl Hall pensó un momento antes de responder con una sonrisa. Probablemente se trate de la espada de la diosa. Sin embargo, gracias a tu informe, el duque Negan te ha obsequiado su finca vacacional junto a la bahía de Sea. Originalmente le costó al duque 8.000 libras de oro. Con el paso de los años, gracias a la construcción de nuevos edificios y la adquisición de ganado de calidad, ahora vale al menos 15.000. Comillas, me toca una parte. Los ojos de Audrey se iluminaron. Incluso para alguien tan rica como ella, 15.000 libras no era una cantidad pequeña. Al fin y al cabo, aunque Earl Hall le había asignado previamente una herencia de 300.000 libras, la parte a la que podía acceder era bastante limitada. He oído que alguien avisó a la iglesia de que Quilangos planeaba asesinar al duque Negan, lo que les permitió preparar esta emboscada. ¿Crees que esa persona recibirá alguna recompensa? Earl Hall arqueó una ceja. Acariciándose el bigote bien recortado, dijo con una leve sonrisa. Ese es un asunto interno de la Iglesia de la Noche. Ellos manejarán esa suma como corresponde. De acuerdo, papá. Ciudad de Tingen, Compañía de Seguridad Blackthorn. Edward estaba sentado solo en el baño, después de haber terminado de rezarle al loco. Señor loco, más o menos he descubierto la verdad sobre lo que sucedió recientemente con tu bendito. Por ciertas razones, no puedo compartir fácilmente esa verdad con los demás. Pero si esto continúa, me temo que habrá más sacrificios innecesarios. Así que, planeo armar un buen lío. Sobre la niebla gris, Klein recibió este mensaje. Tras meditarlo durante un buen rato sin comprenderlo del todo, solo pudo responder en un tono críptico, lo entiendo. Mientras la luz carmesí y la niebla gris que tenía delante se desvanecían, Edward salió del baño y se dirigió al despacho del capitán, llamando a la puerta. Capitán, ¿puedo ir a la sala de guardia cerca de la puerta de Chanis para rezar? Dan levantó la cabeza, bajo la luz. Su incipiente calvicie se veía aún más pronunciada. Adelante. Gracias, capitán. Edward bajó las escaleras hasta el pasillo y caminó recto hasta llegar a la sala de guardia cerca de la puerta de Chanis. Esta era solo su segunda visita. La primera vez, Klein lo había llevado a conocer al viejo Neil, y apenas se habían saludado. La sala de guardia estaba tenuemente iluminada.
Edward encendió las velas, roció aceites esenciales y quemó hierbas en polvo mientras realizaba meticulosamente el ritual. Finalmente, retrocedió 2 pasos, abrió su visión espiritual y comenzó la oración en voz baja. Ruego por el poder de la noche. Ruego por el poder del secreto. Ruego por el favor de la diosa. Ince Zandwil, portador del artefacto sellado 008, ha amenazado mi vida. Deseo pedirle a la diosa. ¿Puedo utilizar todos los medios necesarios para protegerme? ¿Esto interferiría con los planes de la diosa? Vainilla nocturna, flor de la luna carmesí. Por favor, lleva mi oración a la diosa. Flores de la luna carmesí. Por favor, lleva mi plegaria a la diosa. Una vez terminado el conjuro, Edward esperó con reverencia. De repente, una fuerte ráfaga de viento recorrió la habitación. Las cenizas de las hierbas quemadas y el polvo circundante se elevaron en el aire, arremolinándose para formar una sola palabra. Sí. Edward reflexionó un momento y luego volvió a preguntar. Comillas, ¿puedo solicitar que Lady Arianna Aurora Anthony se encarguen personalmente de Ince Zandwil? Silencio. Entonces, las velas se apagaron bruscamente y todo lo relacionado con el ritual desapareció sin dejar rastro, como si nunca hubiera existido. Comprendido. Edward dibujó el símbolo de la luna carmesí sobre su pecho e inclinó la cabeza. Alabado sea la diosa. Recogió sus cosas y salió de la sala de guardia. Al pasar por la puerta de Chanis, se detuvo y echó un vistazo a sus puertas herméticamente cerradas, preguntándose cuántos artefactos sellados, poderosos y peligrosos, estarían encerrados tras ellas. Catedral de San Samuel, Backlund. 5 en punto páginas M. Edward recibió una pesada bolsa de libras de oro de San Antonio Stevenson, esta era la recompensa de Quilangos. Aquí tiene en su poder 5.000 libras de oro, otras 10.000 se han depositado en su cuenta anónima, las 15.000 restantes se han transferido a la hija de la familia Hall. Gracias. Cuando Edward presentó el informe ayer, afirmó que fue Audrey quien primero descubrió algo extraño en el varón, y que solo después de que él verificara la sospecha, lo denunciaron juntos. Por lo tanto, la recompensa de 30.000 libras se dividió a partes iguales entre ambos. Parecía que Audrey recibió menos dinero que en la línea temporal original, pero esta vez no tuvo que entregar la mitad a los bendecidos del loco, por lo que la cantidad de dinero que realmente se embolsó permaneció inalterada. Una situación en la que todos ganan. Bueno, excepto por el tonto, que acababa de perder 15.000 libras. Pero en la historia original, él tampoco se quedó con ese dinero, así que técnicamente, no había perdido nada. Digamos que no. Exacto. Tenía que compartir la gran noticia de haber ganado 15.000 libras con Klein en cuanto regresara. En ese momento, Edward se inclinó ligeramente y preguntó en voz baja. Su gracia, ¿sabe usted qué artefacto sellado robó Ince Zandwil cuando traicionó a la iglesia? Anthony hizo una breve pausa y luego asintió. Sí, acepto. Comillas, ¿sabes entonces que actualmente se esconde en Tingen, donde tiene en su poder el artefacto sellado 008, y que está tramando algo turbio? Anthony lo miró confundido, sin entender por qué Edward sacaba ese tema a colación de repente. Tras un momento de reflexión, respondió, si me pides ayuda, me temo que no puedo hacer mucho. Puede que el 008 no sea un artefacto de combate, pero si Ince Zandwil está decidido a esconderse, tampoco tengo forma de encontrarlo. Oh, no estoy pidiendo ayuda, solo estoy charlando. Sin dar más explicaciones, Edward se acercó a un sacerdote que estaba cerca, inmerso en la oración. Con cara de chismoso, susurró, ¿has oído hablar de ese? Quiero decir, ¿has oído hablar de Ince Zandwil? Déjame contarte un secreto, pero no debes compartirlo con nadie. Ince Zandwil desertó de la iglesia hace un tiempo y se llevó el artefacto sellado 008. Es una pluma de avenida. ¡Qué miedo! ¿No lo sabes? Pues déjame explicártelo con detalle. Anthony. No pasó mucho tiempo antes de que la historia de Ince Zandwil se extendiera por toda la catedral de San Samuel. Mientras tanto, Edward había llegado a una encantadora pastelería en el distrito oeste de Backlund. Mientras el dependiente le ayudaba a empaquetar los pasteles que había elegido, hojeaba un ejemplar del Backlund Morning Post, ocultando su mérito y fama tras sus páginas. Comíllase, mañana hay una reunión de Beyonders. Sus ojos se detuvieron en un anuncio de la página 5 de la empresa Ernst Trading Company, un aviso encubierto sobre la compra de mercancías. Una leve sonrisa apareció en sus labios. Esta vez, sin duda me voy a comprar esa muñequita tan descarada. Media hora después, Edward regresó a Tingen.
Con Lilith a su lado y una caja de pastel en la mano, llamó a la puerta de su vecino, el señor Stephen Green. Se oyeron pasos ligeros que se acercaban. La puerta se entreabrió un poco y Priscilla se asomó por la rendija. Sus ojos se iluminaron al verlos y abrió la puerta de golpe. Comillas Lilith. Hermano Edward. Buenas noches, Priscilla. Esto es para ti. Comillas gracias, hermano Edward. Comillas ¿dónde está tu padre? Está cocinando. Priscilla extendió la mano para abrazar a Lilith, pero Lilith se apartó girando, con la cola balanceándose, y comenzó a explorar la casa con curiosidad. Edward entró justo cuando Steven asomó la cabeza desde la cocina. La cena está casi lista. Ven a probar mi nueva receta. Señor Green, en realidad vine a pedirle un favor. Comillas o. Steven salió de la cocina, secándose las manos húmedas con el delantal y preguntando en tono burlón, comillas no me digas que tienes una caries. No exactamente. Recuerdo que una vez dijiste que conocías al redactor jefe del City Honest Paper. ¿Podrías presentármelo? He escrito un cuento que me gustaría publicar en el periódico. Sería una colaboración remunerada. Steven soltó una risita, si es un artículo pagado, no creo que necesites mi presentación. El periódico estará encantado de ayudarte. Bueno, preferiría que se publicara lo antes posible, digamos, mañana por la mañana. Ah, bueno, eso sí que necesitaría la aprobación del redactor jefe. Se secó rápidamente las manos con el delantal, se lo quitó y cogió el abrigo y el sombrero que estaban junto a la puerta. Ven, te llevo. Disculpa las molestias, salgo tan tarde. Ni lo menciones. Media hora después, los dos, junto con Priscilla y Lilith, llegaron en carruaje a una pintoresca villa independiente. Steven llamó a la puerta principal e intercambió unas palabras con la criada que abrió. Poco después, todos fueron recibidos en la casa. El interior de la villa tenía un encanto clásico, amueblado principalmente con piezas de madera oscura. Tras cruzar la entrada, llegaron al salón, donde altas estanterías se alineaban a ambos lados, repletas de libros de todo tipo. Pronto entró un hombre con camisa blanca, gafas de montura dorada y un bolígrafo detrás de la oreja. Tenía un aspecto refinado y erudito, aunque su incipiente calvicie era incluso peor que la del capitán Dan. Los saludó cordialmente y los invitó a sentarse. Una criada les trajo café y zumo. Comillas miau. Cierra interrogación. Lilith estaba claramente disgustada. Se puso de pie sobre sus patas traseras y señaló el vaso de jugo que estaba frente a Priscilla, luego tamborileó en su propio espacio vacío sobre la mesa. Su expresión prácticamente gritaba, comillas ella tiene jugo, porque yo no. Priscilla compartió rápidamente su jugo. Solo entonces Lilith pareció satisfecha, metió la cabeza en el vaso y lo bebió con gusto, salpicándose toda la cara en el proceso. Tu gato parece inusualmente inteligente, comentó el editor, claramente intrigado. Tomó el bolígrafo de detrás de la oreja y anotó algo en una pequeña libreta que sacó del bolsillo. Interesante. Después de que todos tomaran sus bebidas, Steven hizo algunas presentaciones breves. Editor, lamento molestarlo tan tarde, pero he traído al señor Edward con una petición. Edward dejó su taza de café y fue directo al grano. Tengo un cuento que me gustaría que se publicara en la edición de mañana de The Tingen Honest Reporter. Estoy dispuesto a pagar por el espacio. Se titula, Un amigo clérigo mío, Ince Zandwill y su pluma. Capítulo 64, Cuanto más lo teme Ince, más debo hacerlo. Este relato corto narraba cómo Ince Zandwill traicionó a la iglesia y robó el artefacto sellado, la pluma de Avenida. También detallaba las habilidades de la pluma. Aparte del incidente del robo de las cenizas de un santo, que aún no había ocurrido, la historia prácticamente despojaba a Ince de su último vestigio de dignidad. En cuanto a la segunda parte, los planes y ambiciones de Ince Zandwill, Edward ya tenía un borrador completo en mente. Tan pronto como se publicara la primera, escribiría la segunda de inmediato, avanzando paso a paso. No creía que Ince, ese pésimo guionista, pudiera mantener su narrativa intacta bajo tanta presión sin salir de su escondite. El redactor jefe tomó el manuscrito que Edward le entregó y frunció el ceño. Pero solemos ultimar el contenido del periódico con al menos una semana de antelación. Bajó la mirada hacia el contenido de la página. Un rastro de sorpresa apareció gradualmente en sus ojos grises. Tomó su pluma estilográfica y anotó rápidamente algunas cosas en su cuaderno. Jeje, esto es interesante. Sin embargo, pronto volvió a fruncir el ceño. Pero la letra es un poco deficiente. Necesita algunos retoques. Espero que no le importe, señor Edward. Cómo sentir la libertad.
Entonces, solo queda esperar al periódico de mañana. A la mañana siguiente. Alguien llamó a la puerta de Edward. Cuando abrió, era Steven. Comillas, ¿qué ocurre, señor Green? Bueno, el editor acaba de avisar de que la imprenta del periódico se averió anoche. La están reparando ahora mismo. Comillas, ¿se rompió la imprenta? Sí, dijeron que era viejo y que estaba mal mantenido. Entendido, gracias. Jaja, no hay problema. En cuanto Steven se marchó, la expresión de Edward se ensombreció. Como era de esperar, no iba a ser tan fácil. La imprenta había quedado definitivamente destrozada por la intervención forzada de Incezandwil, una vez más. Así que tampoco quieres que mucha gente se entere de la pluma, bien, eso lo simplifica todo. Edward se aseó rápidamente, abrió una lata de comida para Lilith y añadió un cuenco de pescado seco antes de cerrar con llave y dirigirse de nuevo a Backlund. Sherwood Borough, el piso alquilado que comparten Xio y Force. Tras llamar a la puerta durante un rato, finalmente se abrió y apareció Force, con un aspecto totalmente agotado. Tenía una pluma estilográfica en la mano, el pelo revuelto y ojeras pronunciadas. Era evidente que no había dormido bien. Oh, eres tú, bostezo. Bostezó y se frotó los ojos. No me mires así. Después de 3 noches seguidas sin dormir, apuesto a que no te verías mejor que yo. Edward la siguió hasta el apartamento y miró con sorpresa la gruesa pila de papeles manuscritos que había sobre su escritorio. No esperaba ver a la señorita Force trabajando tan duro. Oh, vamos, puede que esté un poco. Juntó el pulgar y el índice para indicar un poquito, soy perezosa en días normales, pero cuando he acordado una fecha límite con un editor, siempre entrego mi manuscrito a tiempo. Déjame decirte, todos los novelistas se forjan bajo presión, no se puede escribir una buena historia hasta el último momento posible. Force se recostó contra el escritorio, tomó media taza de café frío y se la bebió de un trago. Eso la animó un poco. Xio ya salió temprano esta mañana. Si la buscas, tendrás que volver otro día. No, estoy aquí para verte. Comillas yo. Force se rascó la cabeza, desconcertada. Señorita Force, como novelista publicada, ¿conoce por casualidad a alguien en algún periódico de Backlund? Sé que las editoriales y los periódicos no son lo mismo, pero puede que tengan algo en común, ¿no? Force encendió un cigarrillo de una mujer delgada y aplastó la cajetilla vacía antes de tirarla a la basura. De hecho, bastantes editores de Backlund también publican periódicos. Por ejemplo, la editorial a la que envío mis trabajos también publica The Backlund Morning Post todos los días. ¿Qué tal? Es así, tengo un cuento que me gustaría publicar en un periódico. Esta vez, Edward le entregó la versión editada por el redactor jefe del Tingen City Honest Paper. Añadió, no necesito una sección grande, considérenlo un anuncio pagado. Por supuesto, también les pagaré. Y primero tendré que pedir prestada una imprenta para hacer unas 3000 copias. Force le dirigió una mirada extraña. Comillas, ¿también estás pensando en dedicarte a escribir novelas? En realidad no, es solo un pasatiempo personal. Aquí tienes 20 libras, como agradecimiento por tu ayuda. Los ojos de Force se iluminaron. Perfecto, se me acabaron los cigarrillos. Iré a comprar un paquete y lo haré por usted. Espere aquí. Está bien. Force actuó con rapidez. Aproximadamente una hora después, regresó, pero tras ella la seguía una mujer bien vestida con expresión de enfado en el rostro. Con un cigarrillo en la mano, Force suspiró y le dijo a la mujer con exasperación, señorita Jessica, me voy a casa. Si ha venido de visita, es bienvenida, pero si ha venido a discutir, tendré que pedirle que se marche. La mujer espetó con resentimiento, no creas que por haber publicado unas cuantas novelas puedes difamar el trabajo de los demás a tu antojo. Te juro que escribiré una novela 10 veces mejor que la tuya. Te demostraré que los personajes que creo no se parecen en nada a lo que dices. Te devolveré el insulto que me has lanzado hoy multiplicado por 100. Le deseo sinceramente mucho éxito. Force le entregó un recibo a Edward. Listo. Te conseguí un buen espacio publicitario, programado para dentro de 3 días. En cuanto a las 3000 copias impresas, estarán listas esta noche, es un trabajo urgente, así que el coste es mucho mayor de lo normal. Totalmente comprensible, gracias. Si las impresiones no estuvieran listas hasta la tarde, eso le daría la oportunidad perfecta para pasar primero por la reunión de Beyonders del Ojo de la Sabiduría. Edward miró la figura que se alejaba de la mujer de antes. Esa persona de hace un momento era
Ella también es escritora, pero ninguno de los libros que ha escrito hasta ahora ha sido aceptado para su publicación. Force encendió otro cigarrillo y se apoyó en el escritorio. Cuando fui a la editorial hace un rato, el editor jefe me pidió que revisara un manuscrito. Sinceramente, la historia en sí no estaba mal, pero los personajes estaban terriblemente escritos. Parecían marionetas sin emociones, que existían únicamente para hacer avanzar la trama. Así que le sugerí a la autora que se centrara en mejorar el desarrollo de los personajes. Ella se encogió de hombros. Resulta que la autora de ese manuscrito era la señorita Jessica. Ella cree que la insulté deliberadamente y le impedí publicar su trabajo. Veo. Edward asintió pensativo. Parece que cada industria tiene su dosis de dramas complicados. Comillas, ¿lograste reunir todos los ingredientes para tu poción? Force finalmente había reunido el dinero suficiente hacía poco tiempo para comprarle la fórmula de Trickmaster a Edward. Sí. Force se apoyó en el escritorio, con la mirada perdida en el cielo a través de la puerta abierta. Después de esta noche, debería poder preparar la poción y avanzar a la secuencia 8. Mientras hablaba, sus delgados dedos se apretaron inconscientemente, y su piel pálida se tensó sobre las venas visibles. Comillas, esta noche. Edward se dio cuenta rápidamente de que esa noche era la noche de la luna llena carmesí mensual, lo que también significaba que era el día de tormento mensual de Force, el día en que escuchaba los susurros del señor Dor. Ojalá la luna llena no le afecte de nuevo esta vez. Pero incluso si ocurriera, con Klein supervisando todo, no debería ser un gran problema. Edward bajó la cabeza, pensó un momento y luego preguntó, comillas, ¿podrías darme papel y un bolígrafo? Force le entregó, perpleja, un trozo de papel manuscrito y una pluma estilográfica. Edward garabateó unas líneas, dobló el papel formando un triángulo perfecto y se lo entregó con inusual seriedad. Si algún día te encuentras en una situación que ponga en peligro tu vida, abre esto. Podría salvarte la vida. Force parecía aún más sorprendido. Comillas, ¿por qué dices esto de repente? Lo entenderás más adelante. Lo repito, ábrelo solo en un momento realmente crítico. Claro que no pasará nada malo si lo abres ahora, simplemente tu mentalidad actual y la que tendrías entonces serán muy diferentes. Leerlo antes solo te confundiría y te generaría dudas innecesarias. Force miró fijamente a Edward durante un largo instante, luego señaló hacia la puerta y se burló. Comillas, vuelve a la ciudad del acertijo, maldito hombre misterioso. Jajaja, está bien, hasta luego. Force contempló el triángulo de papel doblado que tenía en la mano, visiblemente roto. Tras un instante de lucha interna, exhaló un largo suspiro y lo arrojó al cajón de su escritorio. Comillas, ojos que no ven, corazón que no siente. Ya estoy muy endeudado por haber comprado esos ingredientes para la poción. A escribir, a escribir. 20 en punto. Edward llegó puntual a Iron Gate Street para asistir a la reunión de Beyonders del Ojo de la Sabiduría. Llamó a la puerta siguiendo el patrón indicado en el periódico. Como era de esperar, el mismo hombre de la vez anterior lo condujo al interior. Para cuando entró en el salón, la mayoría de los asistentes ya habían llegado. El viejo detective echó un vistazo a la sala y anunció el comienzo de la reunión. El boticario regordete fue, una vez más, el primero en hablar. Como de costumbre, buscaba comprar los cristales de médula de la fuente de los elfos. La última vez, al menos aquel tipo llamado Serpiente Negra se había burlado un poco de él, esta vez, nadie respondió. Comillas, maldita sea, ni siquiera es un artículo tan raro. ¿Por qué demonios es tan difícil de encontrar? Murmuró algunas maldiciones y sacó sus pociones habituales para intentar venderlas. Pero quizás porque los clientes de la vez anterior no habían terminado de usar lo que compraron, esta noche su negocio iba aún peor. Al ver esto, Edward desistió de la idea de vender otro lote de pociones esa noche. Uf, cada vez es más difícil ganarse la vida como fabricante de pociones en estos tiempos. Vamos, estás en Backlund, la ciudad de la esperanza. ¿Crees que hay tantos conflictos aquí? Si quieres ganar dinero vendiendo pociones, vete a un lugar caótico. He oído que Sonia Sea o Bayam son perfectos. A los piratas de allí les encantaría tenerte como cliente, dijo Serpiente Negra con una sonrisa burlona. Comillas, ¿crees que no quiero? Simplemente aún no es el momento adecuado. Jajaja, estaré allí para recoger tu cadáver cuando llegue el momento. Cállate, cabrón. El boticario regordete estaba claramente teniendo una mala noche. Normalmente, era él quien arremetía con sarcasmo, como habían cambiado las tornas esta noche. Por supuesto, Serpiente Negra no tenía ni idea de lo que pensaba el boticario. Enderezó ligeramente el cuello y gritó. Comillas, oye, ese amigo de la última vez,
¿Sigues aquí? El que quería comprar mi muñeca burlona. Capítulo 65, se está poniendo ansioso. ¿Me estaba buscando? Pero Edward no respondió de inmediato. El boticario regordete aprovechó la oportunidad y se burló: «Serpiente negra, ríndete ya, nadie va a comprar esos peligrosos aparatitos tuyos con todos esos desagradables efectos secundarios». Serpiente negra soltó una risita y dijo: «Ya que ese amigo mostró interés, significa que la muñeca burlona le resulta útil. Como dijo una vez el emperador Roselle, lo que te conviene es lo mejor». Tras una pausa, volvió a alzar la voz: «Amigo, ¿estás aquí? Solo 3000 libras, solo 3000, y es tuyo». Tras esperar medio minuto, Serpiente Negra suspiró y negó con la cabeza: «Ah, olvídalo, me lo quedaré para mí». Finalmente, Edward habló: 2000 libras. Los ojos de Serpiente Negra se iluminaron, pero aún así refunfuñó: comillas 2000. ¿Estás bromeando? Esta cosa puede afectar incluso a un Beyonder de secuencia 5. Puede afectar a un Beyonder de secuencia 5, y solo ofrece 2000 libras. Algunos recién llegados que no habían asistido a la última reunión se animaron de inmediato. Comillas, ¿qué es exactamente? Cuéntanos más. Jaja, parece que a algunos de nuestros amigos les interesa. Quizás pueda conseguir un buen precio esta noche, dijo Serpiente Negra con alegría, y luego explicó rápidamente los efectos de la muñeca burlona. El boticario regordete no tardó en contradecirlo. Comillas, escuchen todos. Esto afecta a todos, incluido el usuario. Entonces, si tiro esta muñeca, ¿también me veré afectada por sus burlas? Algunas personas interesadas guardaron silencio de inmediato. Algún día, esa boca tuya te va a meter en serios problemas, espetó Serpiente Negra, fulminando con la mirada al boticario. Si no hubieran estado en la reunión del Ojo de la Sabiduría, probablemente le habría dado un puñetazo. Solo estaba haciendo un recordatorio amistoso. El boticario regordete parecía un poco nervioso bajo el resplandor. 2200 libras. Oferta final, dijo Edward justo en el momento oportuno. Comillas, maldita sea. Bien, es tuyo. Refunfuñando todo el tiempo, Serpiente Negra completó a regañadientes la transacción con Edward bajo la supervisión del Ojo de la Sabiduría. La muñeca burlona parecía una muñeca de madera fea, pelirroja y del tamaño de la palma de la mano. Era mucho más resistente que la madera común, pero aún así no podía soportar más que unos pocos golpes de un Beyonder o un arma de fuego. Claramente era un objeto consumible, quizás incluso de un solo uso. Esa fue probablemente una de las razones por las que otros habían dudado en comprarlo. Pero Edward no lo consideraba un defecto fatal. Con la transfiguración, podía sortear sus limitaciones. Tras haber conseguido el objeto que quería, Edward estaba de mucho mejor humor. Comillas, a alguien le siguen interesando los objetos de almacenamiento místicos que vendí la última vez. Eso inmediatamente les hizo recordar a todos. Por supuesto que les interesaban los objetos que podían almacenar decenas de miles de libras sin añadir peso, pero eran demasiado caros. El Ojo de la Sabiduría, el viejo detective, parecía claramente tentado. Jugueteó con el anillo en su dedo un rato, luego negó con la cabeza con un suspiro. No es que no quisiera comprarlo, simplemente no tenía tanto dinero en efectivo. Tenía algunos artefactos sellados, pero eran demasiado valiosos como para desprenderse de ellos. Mejor esperar. Me parece bien. Edward observó las reacciones y no insistió. A continuación, la mujer encapuchada sacó 2 armas místicas y las vendió rápidamente, seguidas de algunos intercambios menores de materiales. Edward tuvo suerte y logró reunir todos los ingredientes necesarios para la fórmula del asesino de una sola vez. Hacia las 9:30 de la noche, la reunión terminó y todos comenzaron a marcharse. El Ojo de la Sabiduría dio una larga calada a su pipa, pero finalmente no llamó a Edward. Calle Tulipán N grado 5. Lilith yacía en la cama, bostezando, mirando de vez en cuando hacia la puerta. ¿Dónde estaba ese gato grande? ¿Por qué no había vuelto todavía? De repente, un pequeño objeto atravesó la puerta volando y cayó al suelo. Un segundo después, comillas, jejejejejeje. Una risa aguda y estridente provino de aquella cosa. Lilith dio un salto del susto e instintivamente intentó esconderse, pero en un abrir y cerrar de ojos, se encontró corriendo directamente hacia ella, completamente fuera de su control. Comillas, miau. Y. Justo cuando su cabeza estaba a punto de estrellarse contra aquello, una mano cálida la alzó y la atrajo hacia un abrazo familiar. Comillas, maullido.
Edward se agachó y recogió la muñeca burlona, con una sonrisa de satisfacción en el rostro. Usar sin ataduras justo cuando lanzó la muñeca realmente anula su efecto burlón. Definitivamente valió la pena. Comillas, gracias por su colaboración, señorita Lilith. Lilith ladeó su cabecita confundida, y entonces se dio cuenta de que Edward le había gastado una broma. Soltó un maullido indignado y le mordió la mano. Comillas, ay, de verdad me mordiste, suéltame. Comillas grrr, exclamación. A la mañana siguiente, 10:30 am, ciudad de Tingen. El señor Tony, el panadero, colocó pan recién horneado en la vitrina, luego llevó una bandeja de palitos de pan blanco con mantequilla hasta la puerta y comenzó a gritar, comillas, pan blanco recién horneado con mantequilla, pruébalo antes de comprarlo, pruébalo antes de comprarlo. Pan blanco recién horneado con mantequilla, pruébalo antes de comprarlo. Sus gritos atrajeron de inmediato la atención de los transeúntes cercanos. Unos cuantos niños mal vestidos fueron los primeros en acercarse. La expresión del señor Tony se ensombreció y les hizo un gesto para que se fueran. Comillas, sigan caminando, no me estorben. Estos niños de la calle ni siquiera podían permitirse el pan negro más barato, darles pan blanco sería un desperdicio que se podría dar mejor a los perros. Los niños, decepcionados, retrocedieron. Justo en ese momento, hojas de papel impresas con letras Loen cayeron del cielo, describiendo una espiral en el aire antes de aterrizar en el suelo. Parecían haber surgido de la nada, captando de inmediato la atención de los niños. Se lanzaron con entusiasmo a agarrar las páginas flotantes, pero al darse cuenta de que solo era papel común y corriente, rápidamente perdieron el interés. Un chico con gabardina y sombrero negro se acercó y le entregó un puñado de monedas al niño que iba al frente. Reparte estos folletos en tantas casas cercanas como puedas. Esa es tu paga. Comillas, en realidad. La voz del pobre niño temblaba de emoción, pero sus ojos aún reflejaban incredulidad. El dinero ya está en tus manos, ¿por qué iba a mentir? Continúa. Al ver al grupo de niños comenzar a distribuir con entusiasmo folletos titulados Mi amigo clérigo, Ince Zandwill y su pluma, Edward entró en un callejón desierto, se lanzó un hechizo de disfraz y volvió a elevarse hacia el cielo en su escoba. En un abrir y cerrar de ojos, había esparcido los 3000 folletos por las zonas más concurridas de Tingen, especialmente cerca de las iglesias de las principales confesiones. Comillas PFFFT. Cuando Klein terminó de leer el folleto que Rosanne había traído, el café que acababa de tomar se le escapó de la boca. Su mente bullía de confusión, pero lo que predominaba era la conmoción y una repentina claridad. Ahora todo encajaba. Finalmente, todo encajó. Cada encuentro extraño, cada coincidencia inquietante, cada inconsistencia peculiar, todo apuntaba a un artefacto sellado capaz de convertir historias en realidad, con un poder casi divino similar al de las palabras que dan forma al mundo. Espantoso. Rosanne dejó escapar un suspiro de resignación. Klein, ¿de verdad mi café está tan malo? No, se disculpó Klein rápidamente, señalando el folleto. Es que, lo que está escrito aquí es demasiado impactante. Ese tal Ince Zandwill. Rosanne frunció el ceño, con la preocupación reflejada en su rostro. No sé quién hizo esto ni qué pretenden, pero, si todo es cierto, entonces el mundo de los Beyonders es mucho más aterrador de lo que imaginaba. Sí. Klein se levantó para limpiar la mesa y el suelo, y luego preguntó con naturalidad, comillas, ¿viste a Edward esta mañana? Sí, pero ha estado entrando y saliendo todo el día. No sé qué estará haciendo. Entonces probablemente sea él. Klein volvió a mirar el folleto, fijándose en la descripción de la pluma, apoyó la barbilla en la mano, sumido en sus pensamientos. Cada palabra, una vez escrita, es conocida. Cuanto más sepa la gente, y cuanto más detallado sea su conocimiento, más probabilidades habrá de que se les incluya en la historia. Pero ¿qué pasaría si toda una ciudad lo supiera? Edward no solo estaba volcando el tablero, sino que estaba volcando toda la maldita mesa. Demasiado temerario, demasiado arriesgado, demasiado inestable. De los 3000 folletos repartidos, ¿cuántas personas los leerían realmente? ¿Cuántas los creerían? ¿Cuántas los compartirían? ¿Hasta dónde se extendería la conversación? Edward no podía saberlo. Solo cuando se reparara la imprenta del Tingen City Honest Paper se produciría el verdadero comienzo de la conciencia universal. En cuanto a si Ince Zandwill volvería a sabotear la máquina o interferiría por otros medios, Edward no estaba preocupado. La pluma podía convertir la ficción en realidad,
Pero las historias debían seguir cierta lógica. Decir que la imprenta se averió por el paso del tiempo era razonable. Pero una vez reparada, ¿qué excusa plausible podría haber para impedir que volviera a imprimir? Una vez, claro. 2 veces, tal vez. 3 veces, 4, 100. Cuanto más ilógica era la trama, más difícil resultaba llevarla a cabo. Consumía más energía espiritual, y mayor era el riesgo de que la pluma se volviera en su contra y matara a quien la empuñaba. Ince Zandwil, un autor de tercera categoría, ya tenía dificultades para seguir el hilo de la improvisada trama del equipo Tingen. Ahora que Edward había revuelto el asunto, Zandwil podría acabar arruinando su propia historia. Veamos cómo sigues tramando tus planes en las sombras ahora. En algún lugar de una habitación oculta. Una pluma de ave arañaba furiosamente las páginas de un cuaderno. Debido a una avería en la imprenta del periódico de Tingen City Honest Paper, el plan de Edward de publicar su mensaje en el periódico fracasó. Pero parece que no se ha rendido. ¿Qué hará ahora este chico, que guarda tantos secretos? Edward imprimió una tanda de folletos en Backlund y los esparció desde el cielo. 10, 20, 100, 300, 500. Cada vez más personas conocían la verdad sobre el 008. Cada vez más gente se veía atraída por la historia. Edward planea. Tom, que vive en el número 12 de la calle Tulip, se despertó a las 9 de la mañana como de costumbre, pero tuvo diarrea a las 8. Espera, ¿qué? Eso no tiene sentido. ¡Qué asco! ¡Qué repugnante! Todo el mundo dice que la pastelería de Simeatpie, cerca de la plaza del pueblo, tiene el mejor sabor. Eso es porque el dueño, Peter, le añade en secreto un ingrediente especial a sus pasteles. Tras descubrir que su mujer le era infiel con el vecino, Cruz montó en cólera, agarró un cuchillo y se abalanzó sobre él, pero se quedó paralizado al ver lo que sucedía. Dudó, tembló. Ver a su esposa con otro hombre, lo excitó. Teresa, Edwin, Hussein, Clorinde, Bárbara, Rosa, Klein, Barbatos. De repente, la pluma pareció descontrolarse, garabateando frenéticamente nombre tras nombre, cada uno con su propia y extraña historia. Una mano pálida sujetaba la pluma con fuerza, rascando furiosamente el caos. Los nudillos sobresalían como huesos mientras reescribía, palabra por palabra. La Nebus no murió, estaba a punto de tener una aventura con la viuda de al lado en el balcón, usando su posición favorita, desde él. Táchalo. La corrupción de Dan empeoró, perdió todo juicio, y entonces, dio una voltereta hacia atrás para celebrar que se lo había confesado a su novia, y luego se comió un tazón de sopa de crema de la casa del vecino. Táchalo. Edward está condenado a morir, pero incluso en la muerte, el amor perdura. Como la versión del emperador Roselle de Romeo y Julieta, un amor que trasciende la tumba. ¡Oh, qué romance tan trágico! Táchalo. La mano que sostenía la pluma comenzó a temblar. Quería seguir escribiendo. Pero no pudo. Ni una sola palabra. Comillas, maldita sea, maldita sea, maldita sea. Ince Zandwil perdió el control, agarró el cuaderno del escritorio y lo hizo pedazos, una y otra vez, destrozándolo como si eso pudiera desahogar la furia que hervía en su interior. Y la pluma, ahora arrojada a un lado, comenzó a moverse por sí sola de nuevo. Tambaleándose lentamente sobre la mesa, escribió. Ince Zandwil está entrando en pánico. Está entrando en pánico. Y hasta aquí llegamos. Gracias por quedarte hasta el final. Si te gustó lo que viste y quieres apoyar este proyecto, puedes unirte a mi comunidad en YouTube y en Patreon, donde tengo mucho más contenido exclusivo y emocionante. Y si tienes alguna novela interesante o algo que te gustaría ver en el canal, no dudes en recomendarla. Me encanta descubrir nuevas historias y compartirlas con todos. Nos vemos en la próxima. Y que nunca falte la imaginación.